Que Dios bendiga, que el Señor conceda un feliz día a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Dios es tan grande y poderoso, tan misericordioso que nos trae su palabra cada día para que cada uno de nosotros entienda lo mucho que Él nos ama. Nos ayuda a que cada uno de nosotros entienda por el problema que estamos pasando, que Él tiene palabra para cada uno de nosotros, que entendamos que el problema que estamos viviendo, el Señor nos dice cómo enfrentarlo. ¿Dónde? A través de su palabra. Quiero hablarle en el Salmo 31, unos cuantos versos, y la vamos a leer, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Esto es un salmo que escribió alguien. El Salmo de David. David lo escribió. Dice que él estaba haciendo una declaración de confianza. Él estaba pasando por un momento de angustia muy grande, muy fuerte, pero él estaba haciendo una declaración de confianza ante la presencia del Señor. Muchas veces las situaciones que nosotros nos vemos, nos encontramos en diferentes procesos. Y muchas veces nosotros procedemos a hablar con alguien, procedemos a decirle a alguien, mira, yo estoy pasando por tal situación. Puede ser hasta una persona cristiana que usted le diga, mira, ayúdame a orar. Pero yo digo que la mejor forma es venir a los pies del Señor, venir a Él. Dice que David estaba pasando por una situación muy difícil, pero él estaba declarando a Dios la confianza que había en él, la confianza que él tenía de que todo iba a salir bien. Empieza diciendo, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Aquel que confía en el Señor es el que va a ver la mano de Dios obrando a su favor. El que confía en Dios le está diciendo, Señor, a pesar de esta situación que estoy viviendo, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú vas a tener misericordia. David estaba pasando por un momento muy difícil. Ya David tenía una promesa, una palabra, la tenía encima, y esa palabra se la había dado el profeta que Dios le había enviado, el profeta Samuel, donde le había dicho a David que él iba a ser un rey. O sea, ya él tenía una palabra, pero no vemos nunca que él fue ante Dios cuando estaba pasando situaciones adversas a decirle, tú no dijiste que yo iba a ser rey, tú dijiste que yo iba a ser un rey, ¿por qué estoy pasando? No, decía que él declaraba, hacía oraciones de confianza al Señor. Señor, yo sé, porque no podemos mentir. Cuando estamos pasando situaciones adversas, no podemos ocultarla, pero sí podemos expresársela al Señor. Dios puede escuchar, Dios puede hacer, Dios puede obrar. Y dice que Él hace esta declaración diciéndole, Señor, he confiado en ti. Yo he confiado en ti y tengo por claro que jamás seré confundido. Jamás voy a ser yo confundido, porque el que confía en Dios no será confundido jamás. Y dice, y líbrame en tu justicia. Y le pide al Señor que incline su oído. Siempre en nuestras oraciones tenemos que decirle, Señor, inclina tu oído a mi oración, inclínalo, porque Él está allá en lo alto y nosotros estamos aquí en la tierra, y tenemos que pedir a Dios que incline su oído y que nos libre pronto de la dificultad que estamos pasando, pero nunca jamás desesperarnos, sino confiar en Él. David hizo esta declaración de confianza porque sabía en quién había creído. Él había creído en aquel que todo lo puede, en aquel que le abrió camino a él en una ocasión, y él siempre decía, si Dios me abrió camino en un momento difícil, vas a seguir abriéndomelo. Dios va a seguir abriendo camino a nuestro favor. Va a seguir siempre levantándose en nuestra defensa. Dios siempre estará a nuestro lado para librarnos. Dice, porque tú eres mi roca. Oiga bien donde él se afirmaba, no en los hombres, no en el político, no en la madre, en el padre. Se formaba y afianzaba su confianza en él, diciéndole, tú eres mi roca, tú eres mi salvación. O sea, mi salvación no depende de hombre. Mi recompensa, mi ayuda, mi victoria no viene de hombre, sino que tú eres mi roca. Venía ante Dios a decirle, tú eres mi roca y mi castillo.
O sea, yo estoy confiado, estoy en una roca, estoy cubierto en un castillo. Él estaba dando una declaración de fe, una declaración de confianza. Lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de la dificultad no es ponernos a reclamarle al Señor, ponernos a decir ¿por qué a mí?, sino decirle gracias. Y estoy declarando una oración de fe, una oración de confianza. Así como David oraba, yo quiero orar también con confianza, con credibilidad en Dios. Y sigue diciendo, amados hermanos, por tu nombre me guiarás y me encaminará. El Señor, cuando nosotros invocamos su nombre, mire, el nombre del Señor tiene tanto poder y autoridad, que cuando nosotros invocamos su nombre, somos librados de la maldad. Nosotros somos rescatados de la maldad cuando invocamos el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener pendiente. Si David, estando en un momento difícil, en un momento adverso, dijo esta declaración de confianza, de fe, de amor en el Señor, nosotros también podemos, porque David era humano. David pasaba por situaciones difíciles, así como tú y yo también hemos pasado. Pero había una diferencia en David. David nunca dejó de creerle al Señor. Esto fue lo que lo llevó a él, victoria tras victoria. Dios miraba la confianza que David había puesto en él y Dios no defraudaba esa confianza que David tenía en Dios. Si nosotros depositamos nuestra confianza en las manos del Señor, tampoco Dios nos va a defraudar, como inicia diciendo la palabra de Dios, que no seremos confundidos. Cuando nosotros pongamos nuestra confianza y declaremos, porque hay que empezar a declarar, la palabra de Dios dice que nuestra palabra tiene poder. Por eso siempre cuando nosotros usamos nuestras palabras tenemos que usarlas positivamente, no negativamente, sino positivamente, declarar cosas positivas, amados hermanos, no estar declarando, usando nuestras palabras para declarar cosas adversas, cosas negativas. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que David empezó a declarar estas palabras, pero empezó a creerla. Por eso David recibía, por eso David era llenado de tanta gracia de parte del Señor, porque David creía en él. David estaba confiado, estaba poniendo su confianza en el Señor y nunca dejó de creer en Dios. Hoy yo te digo, de todo mi corazón te lo exhorto, que empiece a confiar en el Señor, empieza a declarar en Él, empieza a confiar en Él, empieza a hacer oraciones de confianza, a expresarle al Señor que tú esperas en Él, no en hombre, que tú esperas en la mano poderosa de Él. Empieza a declarar, empieza a leer la palabra. Mira, la palabra del Señor es un arma poderosa, una arma que fue la que Dios usó. Jesús en esa ocasión usó en el desierto cuando el enemigo lo tentó. Dice que Él por la palabra derrotó al enemigo. Tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra es un arma poderosa. Cada vez que vienen situaciones adversas y tenemos palabra de Dios en nuestra boca, vamos a derrotar esas aflicciones y esos problemas que llegan a nuestras vidas. Pero tenemos que conocerla. Una persona que no conozca esa arma se va a dejar vencer, pero el que la conoce va a saber usarla en el momento preciso. En la situación que esté pasando va a encontrar un verso acorde y lo va a expresar y lo va a declarar, así como hizo David. Declaró palabra de confianza en Dios. Tú y yo vamos a declarar palabra de fe, palabra de vida. Tú y yo vamos a lograr alcanzar en esta tierra lo que es para nosotros, pero es con confianza en Dios, es con credibilidad en su palabra, es depositando nuestra vida en las manos del Señor, aquel que todo lo puede, aquel que hace las cosas posibles, aquel que para Él nada todavía es difícil. Así que en este día Dios te guarde y que Dios te bendiga y que Dios permita que tú entiendas sus palabras, porque es para que tú permita que tu fe crezca, para que tu fe tome un gradito más y puedas alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida. Dios te guarde y Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.